esta mañana le vamos a presentar el tema titulado Acaz, que trata sobre la vida de Acaz. Este tema está en el libro Profetas y Reyes, el capítulo 27. Y antes de comenzar, le invitamos a que nos postremos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te pedimos que esta mañana nos dé sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos a aprender más sobre tu profecía y tus enseñanzas que nos das. Límpianos de todo mal y bendice a todos los que nos están mirando por medio de la transmisión. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. La ascensión de Acaz al trono puso a Isaías y a sus compañeros frente a condiciones más espantosas que cualquiera que hubiese existido hasta entonces en el reino de Judá. Muchos que habían resistido anteriormente a la influencia seductora de las prácticas idólatras se dejaban persuadir ahora a tomar parte en el culto de las divinidades paganas. Lo que nos habla aquí el primer párrafo es que en el pueblo de Israel subió un nuevo rey que se llamaba Acaz. Y vemos que este reino también estuvo marcado por la idolatría que el pueblo llevó a hacer otra vez. Y dice que el pueblo se dejó llevar por el culto de las divinidades paganas. También nos dice que en este tiempo se levantaron falsos profetas a dar falsos mensajes. Así como habían profetas verdaderos, también habían profetas falsos. Y también dice que los sacerdotes ahora enseñaban también por precio. Ya no era tanto por el mensaje, sino que veían decir si es que le iban a pagar, ellos iban a dar el mensaje. Y más era por conveniencia. O eran, como se dice, es asalariados, ¿no? O sea, si le pagaban, si le pagaban, ellos iban a dar el mensaje. Si no le pagaban, no iban. O sea, por ejemplo, también miren lo que dice aquí en el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 10 al 11. Dice, Miqueas, capítulo 3, verso 10 al 11. Dice, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Dios el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no nos vendrá mal. O sea, se aprovechaban y comenzaban a decir falsos mensajes, o sea, comenzaban a adivinar cosas. Digamos, como decir alguna persona, digamos como decirle así, adivinándole el futuro, algo que sabemos que no está bien. No. Pero vemos lo que dice aquí también, que sin embargo, los caudillos de la apostasía conservaban las formas del culto divino y aseveraban contarse entre el pueblo de Dios. O sea, ellos decían a sí mismos, porque estaban, ya más no lo veían por predicar el mensaje, sino por ganar dinero. Ellos decían que igual que no importaba, porque igual seguían haciendo la misión que Dios había mandado acá en la tierra y que no pasaba nada. Pero en realidad no era así. Por eso lo que nos decía ahí en Miqueas, que no está Yahweh entre nosotros, no vendrá el mal sobre nosotros, como ellos pensaban que como Dios estaba con ellos, el mal no les iba a llegar. Pero como sabemos, a Dios no le gusta la injusticia y el pecado. Dice, el Dios del cielo es de ojos demasiado puros para mirar el mal, y no puede contemplar la iniquidad. Si se aparta del transgresor, no es porque no esté dispuesto a perdonarlo, es porque el pecador se niega a valerse de las abundantes bendiciones de la gloria. Y por tal motivo, Dios no puede librarlo del pecado. He aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni
ni hace agravado su oído para oír, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Lo que vemos, lo que pasó con el pueblo de Israel, es que Dios se alejó de ellos por las prácticas idólatras y porque ya no lo adoraban a Él de corazón. Como lo que decía en el párrafo es que Él no está, como es un Dios, como dice aquí, de ojos demasiado puros para mirar el mal, Él no podía soportar lo que su pueblo estaba haciendo. Entonces no es que Él se aleja porque quiere, sino que es una forma de como un llamado de atención para que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Vamos ahora también a buscar en nuestras Biblias Isaías capítulo 59, verso 1 al 2. Isaías 59, verso 1 y 2. Dice: La mano del Señor no se cortó para salvar, ni se agravó su oído para oír, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros para no escuchar. O sea, aquí también nos explica que Yahweh también se aleja de nosotros porque sabemos que Yahweh no está de acuerdo con el pecado. Entonces, aquí nos explica que Él oculta su rostro para no ver la iniquidad. Más adelante también nos dice que el rey Salomón escribió sobre qué iba a pasar más adelante con la tierra de Judá. Dice: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Vemos que aquí lo que nos dice el rey Salomón es que en tiempos más adelante, en este tiempo donde estaba el rey Acaz, más adelante iban a subir reyes sin experiencia. Como nos dice aquí, cuando tu rey es muchacho, es porque en esa época dice aquí que los gobernantes iban a llegar a ser como niños. Como dice que dijo: porque he aquí que el Señor Yahweh de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, y el capitán y el de 50, y el hombre de respeto y el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Vemos que sea en el tiempo de ahora o en el tiempo de antes, si algún país tiene un gobernante sin experiencia, vemos que ese país no va a llegar a prosperar y va a ser todo un caos, porque cuando alguien no tiene experiencia y no sabe hacer bien su trabajo, no va a poder gobernar bien ese lugar. También vamos ahora a buscar en el libro de Isaías capítulo 3, versos del 1 al 4. Mirad, el Señor, el Dios Todopoderoso, quita de Jerusalén y de Judá la provisión y el apoyo, todo sustento de pan y todo socorro de agua, al valiente y guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre de respeto, al consejero, al artífice, excelente y hábil encantador. Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus gobernantes. Esto estaba en Isaías capítulo 3, versos del 1 al 4. Vemos que Dios, al alejarse de su pueblo, iba a quedar desprotegido. Entonces, el profeta lo que más nos dice: los que te guiarán te engañan y tuercen la carrera de tus caminos. Si su gobernante está en malos caminos, vemos que su pueblo también sigue el mal ejemplo. Entonces, como dice aquí, los reyes de ese tiempo, durante el reinado de Acaz, dice que hicieron a pasar sus hijos por el fuego. Eso era lo que se hacía para adorar a los Baales.
como vemos en las historias pasadas, en el pueblo de Israel se seguía haciendo eso de pasar a los hijos por el fuego, que era una forma de adorar a los Baales y a los dioses falsos. Las fuerzas que obraban para el bien disminuían rápidamente y se multiplicaban las fuerzas favorables al mal. El profeta Miqueas, al considerar la situación, se sintió constreñido a exclamar: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. El mejor de ellos es como el cambrón, el más recto como zarzal. Isaías declaró: si Yahweh de los ejércitos no hubiera hecho que nos quedasen muy cortos residuos, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Como vemos, las fuerzas del mal estaban aumentando en el pueblo de Israel. Entonces dice que Isaías lo que declaró, que si Dios no hubiera dejado un pequeño grupo que mantenga la verdad, hubieran llegado a ser como Sodoma y Gomorra. Porque vemos que siempre Dios tiene un pequeño grupo que sigue guardando la verdad. Y gracias a este pequeño grupo que tenía el pueblo de Israel, de personas fieles, todo su pueblo no se fue contaminado por la idolatría. ¿Y será que lo mismo está pasando ahora en los últimos tiempos? Así mismo está pasando ahora también en nuestras iglesias. Hay pequeños grupos que todavía conservan la verdad, así como también hay grupos que se han ido desviando poco a poco de los verdaderos mensajes que se han dado. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías 28:10 dice: porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Dice también el 11, porque con labios extranjeros en extraña lengua Dios hablará a este pueblo. Lo que dice aquí es que por medio de su palabra Dios los iba dando amonestaciones a su pueblo para que fueran retirándose de sus malos caminos. Entonces dice aquí que durante el reinado de Acaz se le envió a Israel una invasión tras otra para que volviese a ser leal a Yahweh. Tiernas eran las súplicas que le dirigían los profetas, y mientras estaban exhortando fervorosamente al pueblo a que se arrepintiese y se reformase, sus palabras dieron fruto para gloria de Dios. Por medio de Miqueas fue hecha esta súplica admirable: oíd ahora lo que dice Yahweh, levántate, pleita contra los montes, y oíd los collados tu voz, oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Yahweh, porque tiene Yahweh pleito con su pueblo, y altercerá con Israel. Lo que nos dice aquí es que durante el reinado de Acaz, ahora el pueblo de Israel iba a ser invadido por tierras extranjeras que los iban a dar guerra. Vemos que cuando el pueblo estaba firme en el camino, Dios los protegía de todos estos males. No tenían tanta preocupación por las invasiones de las tierras enemigas, sino que ellos estaban en tiempos de paz. Pero como vemos que el pueblo se desvió del camino, esa protección que Yahweh les daba a su pueblo se les fue quitada. Incluso aquí, como decía en el verso 11 de aquí del capítulo 28 de Isaías, ahí nos hablaba que incluso por estos medios era que Yahweh hacía que su pueblo reflexionara, pero aún así no despertaba, porque como dice aquí,
por labios extranjeros, en extraña lengua, Dios hablará a este pueblo. O sea, trataba de que puedan cambiar. Aquí también, como decía en el libro, por medio de, o sea, de algunos profetas, y también Miqueas, que, o sea, al pueblo le decía que tenía que cambiar. Por ejemplo, esta lección nos enseña que a través de los tiempos, el Padre Yahweh, de una u otra manera, ha hecho ver y hacer el llamado de atención a su pueblo, que ha caído en apostasía, haciéndole ver el pecado que está. Pero lamentablemente el pueblo se hace oído sordo, ¿no? Y lo mismo pasa en estos últimos tiempos, ¿no? Vemos como el Padre Yahweh, a través de los escritos que hay de profecía, de la hermana Elena de Guay, de la misma Biblia, o sea, todos sabemos que los libros de profecía con la Biblia van de la mano, porque va alternado. Los libros de profecía son para hacernos ver más amplio lo que es el mensaje de los últimos tiempos. Pero lamentablemente, ¿qué pasa de hoy en día? Se hace a un lado la profecía. ¿Y qué es lo que nos dice? No es que hay que hablar solo de amor, de misericordia, no solamente amor, es que dentro de la profecía se habla del amor de Dios. Porque cada profecía es una advertencia para el pueblo. Sí. Entonces, por eso mismo por eso la hermana Elena de Guay escribió cada una de las historias del pueblo de Israel para que nosotros no cayéramos en el mismo engaño que el enemigo hace caer al pueblo de Dios, sino que haya un despertar en nosotros. Así también, como decía el profeta Miqueas, Dios le hablaba a él y le decía que le dijera así a su pueblo: pueblo mío, ¿qué te he hecho o qué te ha molestado? Él le decía esa pregunta al ver cómo su pueblo se había alejado tanto de él. Así como les daba el ejemplo que dice aquí: responde contra mí, ¿por qué yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí? Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Vemos que él decía, ¿cómo podían llegar a hacer esto? No deberían estar, él decía, no deberían llegar a estar ellos agradecidos de lo que los ha sacado de las tierras de Egipto, de todo eso que ellos pasaron, esas pruebas. Dios siempre los estuvo protegiendo. También aquí está el llamado de atención que les dijo por medio del profeta Miqueas. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versos del 1 al 5. Miqueas 6, capítulo 6, verso 1 al 5. Dice: oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, pleitea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te hace? ¿Qué te hice? ¿O qué te he molestado? Responde contra mí. Yo te hice subir de Egipto, de casa de siervos. Yo te hice subir de Egipto, de casa de siervos te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Vemos que por medio de estas palabras Dios les estaba mostrando de cómo Él había sido misericordioso con el pueblo de Israel al pasar de los años. A pesar de todas las pruebas que ellos tuvieron, siempre Él estuvo ahí con ellos. Ahora vamos a ver también en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33:11 dice:
Diles, así dice Dios, el Señor, vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Estas son las palabras que le dijo por medio de este profeta al pueblo de Israel, que se vuelvan de sus malos caminos porque le decía, ¿por qué moriréis a causa del pecado? Entonces, vemos que todos estos llamados de atención que Dios le hacía a su pueblo. Pero miren cuál es el propósito de Satanás. Dice así en el libro. Es el propósito especial de Satanás inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir en busca del perdón. Mas Dios los invita así: echen mano esos sí, que hagan paz conmigo. En Yahshua han sido tomadas todas las medidas y se ofrece todo aliento. Como dice que Ezequiel 33. sí, el que leímos anterior fue Ezequiel 33, verso 11. Como nos dice aquí, el propósito de Satanás era inducir al pueblo de Israel a que pecara y que se desviara de sus malos caminos. Vemos que el pueblo se estaba dejando llevar por la influencia de Satanás. No querían oír las reprensiones que Dios les daba. Entonces lo que les dijo fue que se echen mano contra Israel, o sea, que se alejen de sus malos caminos y que hagan paz con su Dios. O sea, el propósito y la estrategia de Satanás siempre ha sido y es ahora desviar al pueblo, ¿no? Y dice que induce al ser humano a pecar y luego lo desecha. En otras palabras, lo usa para causar el mal. Cometer pecado. Pero depende de cada uno de nosotros. Sabemos que el Padre Yahweh nos dio libre albedrío para decidir nosotros, no dejarnos llevar, ¿no? Y como vimos la semana pasada, que decía que cuando vengan pensamientos inmundos o cosas terribles a nuestra mente, ¿qué debemos de hacer? Decir, la sangre de Yahshua tiene poder. Sí. Vemos aquí también cómo nos dice que decía el profeta. Dice, ¿con qué prevendré a Yahweh y adoraré al alto Dios? Vendré entre él con holocaustos, con becerros de un año. Agradeceré Yahweh de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Y dice, la respuesta es clara y positiva. Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y te pida de ti solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Vemos que él preguntaba qué tendría que hacer para redimirse de sus pecados, que si tendría que hacer holocausto con becerros de un año, que era lo que se hacía en el santuario para limpiar de pecados a su pueblo. O si no, decía, agradeceré a Yahweh de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Pero Dios no les pedía eso, sino que les pedía que hagan un arrepentimiento de corazón y que amaran la misericordia. Como vimos también en capítulos anteriores, vemos que su pueblo, como dice, amara la misericordia, era porque ellos ya no tenían misericordia de la persona que vivía en la calle o de las viudas. Ya ni siquiera los jueces que habían en el pueblo de Israel no hacían bien su trabajo, sino la persona que en un juicio, digamos, el que más le pagaba, ese era el que salía como que si no hubiera hecho nada. Pero ya eso era una justicia corrompida. Por eso es que nos dice que ellos amaran la misericordia por las demás personas. Ahora
les invito a que busquemos en Deuteronomio capítulo 10, el 12 y el 13. Deuteronomio 10, capítulo 12 al verso 13. O sea, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que reverencies al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas de todo corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus preceptos, que te ordeno hoy, para que te vaya bien. Estas fueron las palabras que dijo Moisés antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. Vemos que lo que nos dice aquí, que de siglo en siglo estos consejos fueron repetidos por los siervos de Yahweh a los que estaban en peligro de caer hábitos de formalismo y de olvidarse de practicar la misericordia. Estas fueron las mismas palabras de reprensión que se les fue diciendo a su pueblo de siglo en siglo. Cuando Yahshua mismo durante su ministerio terrenal fue interrogado así por un doctor de la ley: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Le contestó: amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que nos quiere decir es que el pueblo se había alejado de cumplir la ley que Dios les había dejado a ellos. Entonces les decía que dependía de guardar la ley para que se volvieran a sus buenos caminos. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Isaías, capítulo 58, versos del 10 al 11. Isaías 58, verso 10 al 11. Dice: Y si te das a ti mismo en servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, en las sequías te saciará, y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Dice aquí que si nosotros cumplimos la orden de Dios, como decía, la misma orden que decía en los versos pasados, que es, o sea, tener misericordia y ayudar a las personas, o sea, vamos a ser bien recompensados también en nuestro día a día. Y también aquí incluso nos dice que si vamos cambiando, Dios nos va a seguir así igualmente guiando. Y también dice aquí como un ejemplo: en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. O sea, en otras palabras, nunca nos va a abandonar, pero si nosotros nos vamos alejando, así como hizo el pueblo de Israel en el reinado de Acaz, va a ser todo lo contrario. Que muchos confunden cuando escuchamos que Yeshua dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Este es el primer y gran mandamiento. Algunos piensan que es suficiente con eso, cuando sabemos que ahí el Padre, Yeshua estaba hablando en resumen los 10 mandamientos, porque sabemos que los primeros 4 mandamientos es amor a Dios y los 6 mandamientos restantes es amor al prójimo. Entonces por eso dice: esto es de todo de la ley. O sea, en otras palabras, Yeshua dice: este es un resumen. No es que está abolido, digamos, la gran controversia que hay de hoy en día, no es que el sábado ya no es de guardarlo. Sabemos que el Padre Yahweh, como sabemos, sus preceptos son
infinitos, son perpetuos, ¿no? Son perpetuos, son para siempre. Entonces no podemos hacer a un lado. Dios quiere de nosotros es obediencia. Ahora les invito a que busquemos en 2 de Corintios, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 8. Segunda de Crónicas. Sí, 2 de Crónicas, capítulo 29, versículo 8. Dice: Por eso el enojo del Señor vino sobre Judá y Jerusalén, y él los entregó al terror, al espanto y al escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Lo que aquí nos dice es que la conducta idólatra de Acaz, al no querer hacer lo bueno ante los ojos de Dios, vemos que tuvo su resultado. Como sabemos, todo pecado tiene su consecuencia. Vemos que la ira de Yahweh vino sobre Judá y Jerusalén. Y dice que el reino sufrió una decadencia acelerada y pronto su misma existencia quedó amenazada por ejércitos invasores. Y este ejército que invadió Israel dice que era Rezín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y cercar a Acaz. Dice: si Acaz y los hombres principales de su reino hubiesen sido fieles siervos del Altísimo, no se habían amedrentado frente a una alianza tan antinatural como la que había formado contra ellos. Pero las repetidas transgresiones les habían privado de fuerza, dominados por el espanto sin nombre que sentían al pensar en los juicios retribuidos de un Dios ofendido, estremeciéndose el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecían los árboles del monte a causa del viento. Vemos que ahora el pueblo de Israel, ahora vuelta, estaba con temor a la consecuencia de su pecado. Ahora estaban asustados por la terrible desgracia que les venía al pueblo, porque era una alianza que ellos, tan antinatural, que ellos se sentían que no podían luchar ellos solos contra estos ejércitos. Y miren lo que les dice el profeta Isaías. Dice: guarda y repósate, no temas ni se enternezca tu corazón, por haber recordado milagro, maligno consejo contra ti en Ciro, con Empariam y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y la despertaremos, y la partiremos entre nosotros, y pondremos en medio de ella rey. El Señor Yahweh dice así: no subsistirá ni será. El profeta declaró que el reino de Israel y de Siria acabarían pronto, y concluyó: si vosotros no creyéis, ni de cierto no permaneceréis. Como dice aquí, estos reyes querían repartirse el pueblo de Israel y ellos tomárselo y poner un nuevo rey en Israel. Pero aquí, como nos dice, que si el profeta, en la amonestación que les dijo, si ellos no se volvieran de sus malos caminos, si ellos se volvían de sus malos caminos a los buenos caminos, ellos no iban a perecer. Espiritualmente. Sí. Había convenido el reino de Judá a Acaz, recibiéndose este mensaje como proveniente del cielo, pero profiriéndose apoyarse en el brazo de la carne, procuró la ayuda de los paganos. Desesperado avisó así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme
de mano del rey de Siria y la mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Vemos que el rey de Israel, Acaz, en vez de buscar la ayuda divina, se fue a aliar fue a buscar ayuda de los paganos. Entonces dice que él fue a hacer alianza con el rey de Asiria, que lo ayudara en la defensa de Israel, porque se ha levantado contra él. La petición iba acompañada por un rico presente, sacado entre los tesoros del rey y de los alfolíes del templo. La ayuda pedida fue enviada y el rey Acaz obtuvo alivio momentáneo. Pero ¿cuánto costó a Judá? El tributo ofrecido despertó la codicia de Asiria, y esa nación traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá. Acaz y sus desgraciados súbditos se vieron entonces acosados por el temor de caer completamente en las manos crueles asirias. Vemos que él, para traer según paz al pueblo, él dio un tributo al rey enemigo. Pero vemos que la codicia del rey de Asiria ahora se fue aumentada al ver de que las riquezas que tenía el pueblo de Israel. Entonces, como vemos, los pueblos paganos, ellos no están en los caminos de Dios. Vemos que a este rey se le metió la ambición, y ahora él también dice que no iba a tardar en darle traición al pueblo de Israel. A causa de las continuas transgresiones, Yahweh había humillado a Judá. En este tiempo de castigo, en vez de arrepentirse, Acaz rebelóse gravosamente contra Yahweh, porque sacrificó a los dioses de Damasco y dijo: pues que los dioses y los reyes de Siria les ayudan, yo también sacrificaré y ellos para que me ayuden. Vemos que el rey Acaz ahora empezó a pedir también ayuda a los dioses paganos. Dice que así como los otros reyes de Asiria les ayudan sus reyes, o sea, sus dioses paganos, que así también iban a ayudar al pueblo de Israel. Pero como sabemos, los dioses paganos no tienen poder alguno contra el poder de Dios. Pero esta ayuda no le iba a ayudar al rey de Israel, que estaba tan corrompido con el pecado. Hacia el fin de su reinado, el rey apóstata hizo cerrar las puertas del templo. Se interrumpieron los servicios sagrados. Ya no ardían los candelos delante del altar. Si ya no se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Ya no ascendía el suave sahumerio del incienso a la hora de los sacrificios de la mañana y de la tarde. Abandonando los atrios de la casa de Dios, atrancando sus puertas, sus habitantes de la ciudad impía construyeron audazmente altares para el culto de las divinidades paganas en las esquinas de las calles de Jerusalén, y el paganismo parecía triunfante y a punto de prevalecer las potestades de las tinieblas. En esta época, como vemos, Israel había abandonado el culto al Dios divino, hacia el Dios verdadero. Y vemos que la creación de templos paganos en Israel había aumentado. Así como nos decía aquí, era que el suave sahumerio que se olía dentro del templo de Israel ya no se encendía, sino que ahora le tomaban más importancia a los templos paganos que al mismo Dios verdadero. Vamos a ver lo que nos dice en Isaías capítulo 8, versículo 10. Isaías capítulo 8, versículo 10,
en el versículo 13 y el versículo 14. 10, 13 y 14. 10, 13 y 14. Tomad consejo y serás deshecho. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Al Señor Todopoderoso tendréis por santo. Sea Él vuestro temor, Él sea vuestro miedo. Al Señor Todopoderoso tendréis por santo, sea vuestro temor y sea vuestro miedo. Entonces Él será un santuario, pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo y caída, y red al habitante de Jerusalén. Vemos lo que dice aquí. También dice que en Judá todavía se mantenía fiel ese pequeño grupo que había Dios apartado que mantuviesen la verdad. Ellos habían mantenido firmes ante la práctica idólatra que tenía el pueblo de Israel. Y dice que su santuario estaba cerrado, pero a los fieles se les dio esta seguridad: Dios con nosotros, a Yahweh de los ejércitos y a santidad sea Él vuestro temor, y a Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario. Vemos que a este pequeño pueblo que se mantuvo firme, lo mantuvo protegido y a él no le sucedió nada. Vemos que Dios consideraba a este pequeño pueblo que se mantenía firme como su santuario, porque ahí era donde Él habitaba y estaba en comunión con ese pequeño grupo que se mantenía firme. Vemos que aquí en esta historia que vimos del rey Acaz, que a causa de la idolatría el rey de Israel se vio tan cegado con estos dioses paganos que se olvidó de la adoración al verdadero Dios. Vemos que cuando él se sentía desesperado por ayuda, no fue a buscar ayuda al verdadero Dios, sino que fue a pedir ayuda primero a los reinos paganos, y como vieron que los reyes paganos lo traicionaron, entonces él fue a pedirle también ayuda a los dioses paganos. Pero como sabemos, los dioses paganos no nos dan ayuda, sino que lo único que nos da ayuda es el Dios verdadero. Y el pueblo de Israel le tocó pasar por esta severa reprensión a causa de que no se quería volver de sus malos caminos. Y por medio de estas reprensiones que Dios les daba a su pueblo, era para que dejaran la idolatría, porque como nos decía aquí al final, ellos habían dejado abandonado el santuario y habían hecho templos para los otros dioses, y le tomaron más importancia a los dioses paganos que al mismo el Dios de Israel. Así como en esta historia nos demuestra las transgresiones del pecado que puede llegar a tener, que nos puede dar a nosotros por alejarnos de los malos caminos, asimismo, si no pedimos ayuda al Dios verdadero, no vamos a triunfar en las pruebas cuando se nos vengan. Así como a este pequeño grupo que Dios lo mantuvo firme y que estaba con ellos, asimismo en el tiempo del fin, cuando nosotros estemos en la persecución, Dios nos va a proteger de los malos, de los malignos. Él nos tendrá a nosotros como su santuario. Él habitará en nosotros si nosotros nos mantenemos firmes. Pero si nos vamos de sus buenos caminos, nos va a pasar como el rey Acaz, que la ayuda de Dios se fue de él porque él hacía oídos sordos a sus amonestaciones. Esta fue la historia del rey Acaz, el rey de Israel. Y para la próxima semana vamos a ver el capítulo 28, que se titula Ezequías. Y ahora, para finalizar, les invito a que nos postremos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Te pedimos que nos des sabiduría y que nos ayudes a poner en práctica las enseñanzas que aprendimos en esta mañana.
Ayúdanos a que no nos desviemos de los buenos caminos y que siempre te pidamos ayuda cuando nosotros estemos desviados de los malos caminos, y que nos ayudes a serte firmes y fieles, así como ese pequeño grupo que estuvo en Israel y que se mantuvo firme a tus propósitos. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que están aquí presentes y los que están viéndonos por medio de la transmisión, y que nos acompañes en todo el resto del día. En el nombre de Yeshua lo pedimos. Amén. Amén. Amén.